Hola, soy Paola Borda. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Ley y Libertad. En esta ocasión se examinará la sentencia número 11 que hace parte de la serie Derechos y Libertades Fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lotesi contra Italia de marzo 18 de 2011. No obstante, también se tendrán en cuenta las siguientes tres sentencias que fueron importantes en el razonamiento jurídico que condujo al Tribunal Europeo a proferir este fallo de 2011. Primera, la sentencia Folgero y otros contra Noruega de junio 29 de 2007. Segunda, la sentencia Hasan y Eylem Şengin contra Turquía de octubre 9 de ese mismo año de 2007. Y tercera, la decisión sobre la admisión de la demanda interpuesta por Lucia Dahlab contra Suiza de febrero 15 de 2001. Si a usted le interesa conocer nuestra bibliografía y referencias para hacer citaciones, le recomendamos consultar la versión escrita de esta investigación. Usted puede tener acceso a ella ingresando a www.paolaborda.com. El link se encuentra en la parte de abajo, en la descripción de este video. Caso número 11. Lotesi contra Italia de marzo 18 de 2011. El tema de esta sentencia fue el derecho a la instrucción. La norma aplicada al caso en concreto fue el artículo 2 del protocolo número 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que dispone lo siguiente, abro comillas. Artículo 2, derecho a la instrucción. A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas. Cierro comillas. Como otras normas relacionadas con este caso, se debe mencionar que la demandante invocó, además del artículo 2 anteriormente citado, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión prevista por el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Conforme a esta norma, abro comillas, primero, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos. Segundo, la libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias en una sociedad democrática para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o de la moral públicas o la protección de los derechos o las libertades de los demás. Cierro comillas. Mencionado lo anterior, los hechos del caso Lotesi contra Italia fueron los siguientes. Mediante esta sentencia y tras un fuerte debate, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que no violó la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, ni el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas, la presencia de crucifijos en los salones de clase de los colegios públicos italianos. Esta sentencia se dio tras la demanda interpuesta por Soile Lotesi, madre de dos estudiantes de 11 y 13 años. A su juicio, la exposición de los crucifijos en los salones de clase del colegio público al que asistían sus hijos era una injerencia incompatible con los artículos 9 del Convenio Europeo, 2 del Protocolo número 1 del mismo convenio y con el principio de la laicidad del Estado italiano.
Ahora bien, en este punto resulta importante mencionar varios hechos que deben conocerse antes de examinar a fondo esta sentencia del Tribunal Europeo. Por lo tanto, detengámonos en este punto para examinar algunos antecedentes. Antes que el caso llegara al Tribunal Europeo, la demandante agotó las diferentes instancias judiciales de su país. En estas etapas iniciales del caso, sus argumentos invocaron los artículos 3, 19 y 97 de la Constitución italiana de 1948, que es la actualmente vigente. Conforme a estas normas constitucionales, se prohíbe cualquier tipo de discriminación, pues se concibe que todos los ciudadanos italianos son iguales ante la ley. Se protege también la libertad de creer o no creer. Y por último, se consagra el principio de la imparcialidad de la administración pública. Pese a lo anterior, vale la pena agregar que en esas instancias judiciales nacionales el Ministerio de Educación italiano invocó, en defensa de su posición de mantener colgados los crucifijos en los salones de clase de los colegios públicos, el artículo 118 del decreto de 30 de abril de 1924 y el artículo 7 de la Constitución italiana. Conforme a estas dos normas, abro comillas, artículo 118, cada instituto tiene la bandera nacional, cada aula la imagen del crucifijo y el retrato del rey, cierro comillas. Abro comillas, artículo 7. El Estado y la Iglesia Católica son, cada uno en su propio orden, independientes y soberanos. Sus relaciones se regulan por los pactos lateranenses. Las modificaciones de los pactos aceptadas por ambas partes no requerirán un procedimiento de revisión constitucional. Cierro comillas. En efecto, el Ministerio de Educación italiano señaló que por medio de una directiva había recomendado exponer el crucifijo en las aulas a los directores de los colegios públicos del país, no solo para aplicar las normas anteriores, también justificó que este era un, entre comillas, hecho natural que iba más allá de la exposición de un símbolo religioso, pues representa, entre comillas, la bandera de la única iglesia mencionada en el artículo 7 de la Constitución Nacional, es decir, la Iglesia Católica. En consecuencia, el Ministerio de Educación replicó a la demandante que el crucifijo era un símbolo del Estado italiano. Mencionado lo anterior, es trascendental destacar que la Iglesia Católica tiene una importancia histórica en Italia. El Estatuto del Reino de Piamonte-Cerdeña de 1848, que indicaba, abro comillas, la religión católica apostólica romana es la única religión del Estado. Las demás religiones existentes se toleran de acuerdo con la ley, cierro comillas. Fue el estatuto que dio la base al Estado italiano en 1861, cuando este surgió. Posteriormente, en 1871, el Estado reglamentó unilateralmente las relaciones con la Iglesia Católica y atribuyó al Papa ciertos privilegios para que se pudiese dar el desarrollo normal de la actividad religiosa. Luego, a partir de noviembre de 1922, se adoptó un conjunto de circulares cuyo objetivo fue promover el respeto de la obligación de exponer los crucifijos en las aulas de clase. Por ejemplo, las circulares del Ministerio de Educación Pública número 68 de noviembre 22 de 1922 y número 2134 de mayo 26 de 1926 contenían extractos como el siguiente, abro comillas. El símbolo de nuestra religión, sagrado tanto para la fe como para el sentimiento nacional, exhorta e inspira a los jóvenes estudiantes que en las universidades y otras instituciones de enseñanza superior agudizan sus mentes e inteligencia para los altos cargos a los que están destinados. Cierro comillas.
En ese contexto, posteriormente, surgieron dos textos importantes para el caso que examinamos en esta ocasión. Por un lado, el reglamento interno de las escuelas secundarias del Reino, establecido a través de un decreto de abril de 1924, que indica en su artículo 118 lo siguiente. Abro comillas. Toda escuela debe tener la bandera nacional, toda aula la imagen del crucifijo y el retrato del rey. Cierro comillas. Por otro lado, el Reglamento General de los Servicios de Enseñanza Primaria, establecido mediante un decreto de abril de 1928, que incluye el crucifijo en su artículo 119 como parte de, abro comillas, los equipos y materiales necesarios para las aulas escolares, cierro comillas. Luego, los pactos de Letrán, firmados en febrero 11 de 1929, confirmaron al catolicismo como la religión oficial del Estado italiano de la siguiente forma, abro comillas. Italia reconoce y reafirma el principio consagrado en el artículo 1 del Estatuto Albertino del Reino, de 4 de marzo de 1848, según el cual la religión católica, apostólica y romana es la única religión del Estado. Cierro comillas. No obstante, en 1948, el Estado italiano adoptó su constitución actual, en donde se indica explícitamente por medio del artículo 7 que el Estado y la Iglesia Católica son independientes y soberanos. Igualmente, el artículo 8 menciona que las confesiones religiosas distintas de las católicas tendrán derecho a organizarse según sus propios estatutos y que sus relaciones con el Estado se regularán por ley sobre la base de acuerdos con sus representaciones respectivas. Posteriormente, pero en esa misma línea, la Ley número 121 de marzo 25 de 1985, que introdujo cambios al Estatuto de la Iglesia Católica y por medio de la cual se ratificó la primera disposición del protocolo adicional del nuevo concordato con el Vaticano de febrero de 1984, modificó los pactos de Letrán de 1929. Ello condujo a que lo originalmente previsto por el artículo 1 de esos pactos que mencionamos anteriormente ya no estuviese en vigor. Como consecuencia, la religión católica ya no es la única religión del Estado italiano. Ahora bien, continuando con los antecedentes de este caso, no debe pasarse por alto que cuando la Corte Constitucional italiana fue invocada por la demandante para que se pronunciara sobre la constitucionalidad de la obligación de exponer los crucifijos en los salones de los colegios públicos, teniendo en cuenta los principios de igualdad ante la ley del artículo 3 de la Constitución italiana y de la libertad religiosa que proclama el artículo 8 del mismo texto, la Corte Constitucional declaró inadmisible la excepción de revisión constitucional. En efecto, esta tenía por objeto disposiciones reglamentarias y no disposiciones con fuerza de ley, cuestión que ocasionó que la Corte Constitucional se declarara incompetente para pronunciarse sobre el asunto. De hecho, las diferentes instancias italianas que conocieron de la demanda interpuesta por la señora Lotesi consideraron que los reglamentos de 1924 y 1928 citados anteriormente eran aplicables al caso en concreto porque permanecían vigentes. Por esta razón, la demandante interpuso una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Mencionado todo lo anterior, entremos en este momento al fondo del caso Lotesi contra Italia, examinando dos aspectos.
Por un lado, la decisión inicial proferida en 2009 por la segunda sección del Tribunal Europeo y por otro, la sentencia definitiva proferida en 2011 por la Gran Sala de ese mismo tribunal. Primero, la decisión inicial proferida en 2009 por la segunda sección del Tribunal Europeo. La demanda de Lotesi fue conocida en una primera etapa del procedimiento por una sala del Tribunal Europeo, la segunda sección. Esta emitió una decisión el día 3 de noviembre de 2009. Los 7 jueces que la conformaron votaron de manera unánime a favor de la demandante, condenando al Estado italiano. Se consideró que este violó el artículo 2 del protocolo número 1 junto con el artículo 9 del Convenio Europeo, como se puede leer en el siguiente extracto de la decisión. Abro comillas. El tribunal determina que la exhibición obligatoria de un símbolo de una denominación determinada en el ejercicio de una función pública en relación con situaciones específicas bajo control gubernamental, en particular en los salones de clases, restringe el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus creencias y el derecho de los niños escolarizados a creer o no creer. El tribunal considera que esta medida constituye una violación de esos derechos, ya que las restricciones son incompatibles con el deber del Estado de respetar la neutralidad en el ejercicio de las funciones públicas, en particular en el ámbito de la educación. Cierro comillas. Pasemos ahora a analizar la decisión definitiva proferida por la Gran Sala del Tribunal Europeo. Pese a la decisión de la segunda sección, el Estado italiano solicitó el reenvío del caso a la Gran Sala del Tribunal Europeo y el asunto se sometió a un nuevo examen. Esta profirió sentencia definitiva el 18 de marzo de 2011. Los 17 jueces que la integraron en esa ocasión decidieron en el sentido totalmente contrario al de la segunda sección, tal y como lo resumen los siguientes 4 puntos que vamos a destacar. En primer lugar, debe mencionarse que la Gran Sala del Tribunal Europeo precisó explícitamente la única cuestión sobre la cual se iba a pronunciar: la compatibilidad de la presencia de crucifijos en los salones de clase de los colegios públicos italianos con lo previsto en los artículos 2 del protocolo número 1 y 9 del Convenio Europeo. Como consecuencia, esta sentencia de 2011 no examinó la presencia de crucifijos en lugares distintos a los colegios públicos. Tampoco implicó un pronunciamiento sobre la compatibilidad de la presencia de crucifijos en las aulas de clase con el principio de laicidad que prevé el derecho italiano. En segundo lugar, la Gran Sala delimitó los alcances de la segunda frase del artículo 2 del protocolo número 1 que indica, abro comillas, el Estado en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas. Cierro comillas. En su sentencia, la Gran Sala señaló que esta frase no impide a un Estado difundir información que tenga un carácter religioso o filosófico de manera directa o indirecta. Asimismo, agregó que esta norma tampoco implica que los padres puedan oponerse a la integración de este tipo de información a los programas escolares. Ahora bien, la Gran Sala realizó una precisión importante. La segunda frase del artículo 2 que acabamos de mencionar sí implica un deber. Un Estado debe garantizar que la información o conocimientos que sean incluidos en el programa educativo sean difundidos de manera objetiva, crítica y pluralista. Es decir, permitiendo a los estudiantes desarrollar una perspectiva crítica individual en un ambiente sereno y libre de cualquier tipo de proselitismo.
Como consecuencia, el artículo 2 del protocolo número 1 del Convenio Europeo prohíbe que en las aulas de clase se difunda este tipo de información teniendo como objetivo el adoctrinamiento e ir respetando las convicciones religiosas y filosóficas de los padres. En tercer lugar, la Gran Sala concibió la organización física del ambiente escolar como una función pública asumida por el Estado que, por lo tanto, debe cumplir con el deber anterior. No obstante, la Gran Sala encontró superfluo analizar el significado religioso de un crucifijo. Si bien la demandante concibió, contrario a sus creencias filosóficas, la presencia de este dentro de los salones de clase de sus dos hijos, los jueces estimaron que la perspectiva subjetiva de la demandante no fue suficiente para concluir que existió una violación de su derecho a la instrucción. En efecto, el Estado italiano justificó que la presencia de crucifijos en los salones es fruto de la evolución histórica del país que les otorga no solo una connotación cultural, sino también un significado identitario que es propio de una tradición a la que se quiere dar difusión y se quiere perpetuar. Como consecuencia, la Gran Sala determinó que la decisión de perpetuar una tradición pertenecía al margen de discreción del Estado italiano, recordando dos aspectos. Primero, que en Europa la diversidad cultural e histórica es grande y no existe unanimidad frente al significado de este tipo de símbolos. Y segundo, que pese a la existencia de dicho margen de discreción a favor de los estados, estos deben cumplir con la obligación de respetar los derechos y las libertades que consagra el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En este sentido, la Gran Sala concluyó que, si bien un crucifijo es sin lugar a dudas un símbolo del cristianismo y la reglamentación italiana otorga a la religión católica una visibilidad preponderante en el ambiente escolar, ello no implica una medida estatal de adoctrinamiento que viole el derecho a la instrucción de los padres. En efecto, en oportunidades anteriores, como en la de la sentencia Folgero y otros contra Noruega, en donde el Tribunal Europeo examinó el contenido del programa de un curso de cristianismo, religión y filosofía, se determinó que, si bien se otorgaba una parte más importante al cristianismo que a otras religiones o filosofías, no existió adoctrinamiento. El Tribunal Europeo llegó a esa conclusión tras analizar el importante lugar que ocupa el cristianismo en la historia y la tradición de Noruega. Por esa razón, en dicha oportunidad absolvió y concluyó que correspondía al Estado noruego definir a su discreción el programa de estudios. La Gran Sala también recordó la sentencia Hasan y Eylem Şengin contra Turquía. En esa oportunidad, el Tribunal Europeo llegó a una conclusión similar a la anterior cuando analizó el curso Cultura Religiosa y Conocimiento Moral impartido en los colegios de Turquía, cuyo programa asignaba una mayor proporción al estudio del Islam, dada la preeminencia de la religión musulmana en dicho país, pese al carácter laico del Estado turco. Finalmente, como cuarto punto, la Gran Sala calificó a los crucifijos colgados en los salones de clase como un símbolo, entre comillas, esencialmente pasivo, que no equivale a adoctrinamiento. Por lo tanto, descartó la existencia de una incompatibilidad de los crucifijos en los salones con el principio de neutralidad de la administración pública previsto por el artículo 97 de la Constitución italiana. En este sentido, la sentencia de la Gran Sala controvierte de manera explícita lo decidido en 2009 por la segunda sección, porque ésta había condenado al Estado italiano argumentando que la exposición de los crucifijos en los salones tendría un impacto innegable en los estudiantes al ser, entre comillas, una fuerte señal externa
integrada al ambiente escolar que debía condenarse tal y como se había realizado en el caso Dalab contra Suiza. No obstante, la Gran Sala no compartió esa tesis. A su juicio, la aplicación del precedente jurisprudencial anterior que le prohibió a una maestra vestir el velo islámico durante las actividades de enseñanza para preservar los sentimientos religiosos de los estudiantes y de sus padres y aplicar el principio de neutralidad confesional del colegio consagrado en derecho suizo, no era aplicable a este caso en concreto por las siguientes razones. Primera, porque la presencia de un crucifijo en un salón no implicó que se enseñase el cristianismo de manera obligatoria a los estudiantes. Y segunda, porque el Estado italiano abría el espacio escolar a otras religiones al no impedir que los estudiantes asistieran a los colegios vistiendo prendas como el velo islámico u otros símbolos con connotación religiosa. En este sentido, la Gran Sala recordó además que en Italia se concilia la escolarización con la celebración de fiestas como el Ramadán y concluyó que la demandante siempre conservó su derecho como madre a guiar y aconsejar a sus dos hijos hacia una dirección conforme a sus propias convicciones filosóficas. En consecuencia, en este caso, la Gran Sala profirió una sentencia definitiva absolviendo de responsabilidad al Estado italiano. Los crucifijos expuestos en los salones de clase del colegio público al que asistían los dos hijos de la demandante no representaron una extralimitación del margen de discreción del Estado italiano en el cumplimiento de su obligación de respetar, a través del ejercicio de sus funciones en la educación pública, el derecho a la instrucción de los padres que prevé el artículo 2 del protocolo número 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.